En vista del tiempo, partimos. Carla, demos inicio. Bueno, les doy la bienvenida. Mi nombre es Carla Madariaga. Ya yo voy a ser la moderadora del taller. En nombre de OTIC Proforma y Capacita USEN, les invito, les doy la bienvenida a este seminario de legislación laboral actualizada, que contempla los temas de Ley de Protección del Empleo, Ley de Teletrabajo, Ley de Retorno Presencial, Ley de Inclusión Laboral, Ley Sana, Ley sobre la Protección de Lactancia Materna y Semana Corrido. ¿Ya? A todos los que hoy día estén presentes y se hayan inscrito a través de la web, les va a llegar un certificado de participación del seminario, para que lo tengan en consideración. ¿Ya? Okay. Les damos las gracias también respecto a este seminario a Claudia Quiroz, gerente del área de intermediación y asistencia técnica, y a Washington Saavedra, de la OTEC Capacita USEN, que hoy día no van a poder participar, pero también ellos están detrás de todo esto. Y obviamente vamos a presentar a nuestro relator estrella, que es Joaquín Rodríguez Sosa. Él es abogado de la Universidad de Chile, cuenta con un magíster de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Valencia y en la Universidad de Talca, y también tiene un diplomado en Reforma de Derecho de Trabajo de la Universidad Alberto Hurtado. Les cuento además, antes de darle el pase a Joaquín, que cualquier duda que ustedes tengan la pueden escribir a través del chat o las pueden realizar levantando la mano. ¿Ya? Y si queda alguna duda en el chat, después las vamos a ir, al finalizar la presentación, se van a ir realizando al expositor. Así que, Joaquín, te doy la palabra y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. De nada. Bueno, muy buenos días a todos. Hola, buenos días. Veo algunas caras conocidas, no sé si han asistido a estos cursos que hemos hecho la última semana, y tal como solemos hacerlo siempre, queremos que haya una participación activa, que no haya un módulo así como final de preguntas y comentarios, sino que vayamos conversando sobre estos temas tan importantes y ustedes puedan ir comentando y preguntando en cualquier momento ahí mientras vayamos haciendo la presentación. Les quería pedir a quienes se animen a poder presentarse, para poder conocer a qué se dedican, a qué área pertenecen, y así poder enfocar mejor el curso a las necesidades que ustedes tienen. Yo voy a partir. Ya, Mireia. Ya. Hola, buenos días, mi nombre es Mireia Muñoz. Trabajo como analista de personas en ISAPRE Colmena Golden Cross. Y estoy en el área de remuneraciones. Dentro de eso yo hago todo lo que tiene que ver con finiquitos, los comparendos, veo las demandas, la asistencia. Eso es lo que más manejo yo, pero en general en el área de remuneración y gerencia de personas vemos hartos temas de los que se refiere este seminario. Súper. ¿Y usted qué profesión tiene? Soy ingeniero en administración de empresas. Ya, súper. Y llevo 30 años, así que Ya. conozco más o menos todos los de remuneración y lo que es personal, beneficios, toda esa área. Sí. Ya, pues, ojalá ahí nos pueda ir enriqueciendo con su experiencia también. Ok. Joaquín, yo creo que a lo mejor igual son muchas personas como para que se presenten. No se van a presentar las 50, pero siempre se presenta un par. Si alguien quiere participar y contarnos, idealmente que sean nuestras empresas socias, porque aquí hay harta gente también de OTIC. Si nos pueden contar en qué trabajan, lo que pidió Joaquín en el fondo, con confianza. Estamos ya en un espacio de confianza, así que suéltense nomás. Hola, muy buenos Veo días. Jessica, Sebastián. Bien. Sí, muy buenos días. Buenos días. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Arévalo. Trabajo como especialista de recursos humanos en Colgram, más conocido como Coloqui. Y bueno, en mi área también estoy muy de cerca con todo lo que tiene que ver en comparendos, juicios, fiscalizaciones,
Entonces, todo esto siempre viene muy bien. Súper. ¿Alguien más? Veo a Jessica ahí, Santander, con un banderín muy lindo al fondo. Si se quiere presentar, o Hola, seguimos. Hola, hola. hola PBO, ¿sí? Sí, Ya, mi nombre es Jessica Santander, trabajo como administrativo en el área de recursos humanos, en la sección de remuneraciones del Instituto de Fomento Pesquero. Eh, Trabajo con contratos, finiquitos, apoyo con todo lo que tenga que ver con la dirección del trabajo, por lo tanto es súper bienvenido este taller. súper. Hola, Bueno, hola Jaylin. hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaylin Escalante, soy analista de remuneraciones de la empresa Sportlife. También me encargo de toda la parte de finiquitos, comprendos laborales, toda la parte esta que vamos a ver el día de hoy, que son la carga de la FC, de la suspensión, teletrabajo, personal bajo la maternidad y todo lo que va como comprendiendo toda esta capacitación que va a ser bastante útil para poder aclarar muchas dudas de lo que hemos llevado en estos últimos tiempos en pandemia y pues enriquecer todo lo que se pueda en este muy buena capacitación. Súper. Tuve problemas, quería comentar que tuve problemas para la inscripción, inscribirme en el grupo, en esta capacitación tuve que escribir por WhatsApp y me mandaron el link. Hago la acotación, pero como nos indicaron al principio de la capacitación que iban a dar un certificado y posiblemente, me imagino, van a mandar la grabación, entonces quisiera que pues me tomaran en cuenta para esta información al terminar este curso. Súper. Gini, no te preocupes, te vamos a tener en consideración. Muchas gracias. Bueno, hemos visto como el perfil que nos han presentado que tiene mucho que ver con lo administrativo. Justamente el webinar anterior estuvimos analizando la relación con la dirección del trabajo, la nueva ley, y ojalá hayan podido participar de ese encuentro, si no, ahí pídanle a Proforma que hagamos un nuevo curso porque resultó muy bueno, creo, y finalmente creo que es necesario poder entender esta nueva ley, cuál es el impacto, porque trae varias cosas que ustedes tienen que ver, que deben registrar, que deben, tanto su correo electrónico como los contratos y terminaciones, etcétera. Entonces, eso con el perfil que ustedes tienen como de relación, ¿no es cierto?, con los comparendos que nos decían, con todos los documentos laborales, ¿no es cierto?, electrónicos que existen ahora también con la Dirección del Trabajo, que sobre esta semana comenzó justamente la ley de documentos electrónicos laborales, así que podemos ahí seguir analizando todo este teje-maneje, ¿no es cierto?, que nos significa la relación con la Dirección del Trabajo. Tal como dice Francesca, sí, ha tenido muchos problemas esta web. Ahí usted dice con el libro de remuneraciones, pero ha sido problemático como la marcha blanca, por lo menos. Bueno, empecemos. Yo puse ahí como un título general, así como de legislación laboral actualizada, porque la verdad es que son varios temas bien amplios, entonces vamos a ir viendo uno a uno. Bueno, mi nombre es Joaquín Rodríguez, soy abogado laboral de la Universidad de Chile y ahí está mi forma de contacto también para que ustedes
puedan consultarme cualquier pregunta, cualquier tema en general de derecho laboral que le haya quedado alguna duda, no duden en contactarme. Y tenemos, en primer lugar, este tema de la lactancia materna, ¿ya? Que tiene que ver con un permiso en especial que está en el artículo 206 del Código del Trabajo, pero también con una nueva ley de lactancia materna que vamos a ver en un momento, ¿ya? Entonces, yo lo encuadré acá como dentro de los distintos descansos o permisos que existen, y ahí vamos a analizar en profundidad este artículo 206. Y les quería mostrar la ley que nos convoca, que es la ley de medidas de protección a la lactancia materna, que vamos a ver ahora. Y como pueden ver, ¿no es cierto?, es una ley como bien integral, ¿ya? Tiene como objetivo estos: reconocer el valor fundamental de la maternidad y del derecho a la lactancia materna como un derecho de la niñez, más que de la madre en este caso. También de la madre, pero justamente el foco está en la niñez, ¿ya? Como el derecho, el beneficio superior del niño, como se dice. Y consagrar, por lo tanto, el derecho a la niñez, el acceso a la leche humana y el derecho a las madres a amamantar libremente a sus hijos e hijas. Y en general garantizar el libre ejercicio de la lactancia materna y el amamantamiento libre, sancionando cualquier discriminación arbitraria que cause privación, perturbación o amenaza de estos derechos, ¿ya? Entonces, al principio consagra, ¿no es cierto?, este derecho, y acá en esta parte destacada es donde se remite al Código del Trabajo, ¿ya? Ahí habla en general de cómo los espacios públicos, de salas especiales, pero en cuanto a lo laboral que nos convoca, señala que las madres trabajadoras ejercerán este derecho de conformidad al artículo 206 que acabamos de ver en el esquema de los permisos y los descansos que se tienen en general los trabajadores y trabajadoras. Y acá hay una frase bien importante, que el empleador deberá otorgar las facilidades a la madre para que extraiga y almacene su leche, ¿ya? Ustedes saben que el artículo 206, ustedes tienen como pertenecen ahí a recursos humanos, deben tener su código del trabajo a mano, y el artículo 206, como ustedes saben, señala que las trabajadoras tendrán derecho a disponer a lo menos de 1 hora al día para dar alimento a sus hijos menores de 2 años. Este derecho podrá, de repente se ocupa un concepto que no es tan preciso, porque ¿perdón? Hubo una interrupción. No es tan preciso porque se dice que la mujer tiene un fuero, ¿ya? Y no, esta trabajadora tiene fuero y por eso ella se va 1 hora antes. Ese fuero no es tan preciso y está muy como utilizado así en el mundo laboral, pero no es preciso, porque lo que tiene la mujer es un permiso. El fuero significa que ella está protegida y que no puede ser despedida a no ser de que exista una razón para ello, de incumplimiento por parte de ella del contrato, de cumplimiento del plazo, o del término de la obra, etc., que en ese caso se va a tener que hacer un trámite judicial de esa forma, ¿ya? Y ese fuero, que se llama, dura hasta 1 año después de que termine el primer postnatal, los 3 meses, ¿ya? El postnatal original, ¿no es cierto? Porque después viene el postnatal parental, que son estos 3 meses adicionales para llegar a los 6 meses, pero estos 3 meses
cuando termine estas primeras 12 semanas desde el parto, ¿no es cierto? Cuando finalizan esos 3 meses o 12 semanas, se cuenta un año después y ahí tiene este fuero que la protege en caso de despido, ¿ya? Pero esto es distinto, es un permiso que tienen las trabajadoras con hijos menores de 2 años y que esta hora al día se pueden ejercer de 3 formas distintas. En cualquier momento dentro de la jornada de trabajo, dividiéndolo a solicitud de la trabajadora en 2 porciones y postergando o adelantando en media hora o en 1 hora el inicio del término de la jornada de trabajo, ¿ya? Este último es el que más se utiliza, ¿ya? ¿No es cierto? Ustedes saben que generalmente sale más temprano en la tarde al finalizar su jornada con el fin de cumplir con este permiso, ¿ya? Y este derecho podrá ser ejercido preferentemente en la sala cuna, en el lugar que se encuentre el menor. Este permiso, entonces, tiene que complementarse con lo que se señala acá por la ley, que dice que el empleador deberá otorgar las facilidades a la madre para que extraiga y almacene su leche. Entonces nos estamos poniendo en el caso de que no está con el hijo, o sea, no está ocupando su permiso, ¿no es cierto?, para dar alimento a su hijo, sino que nos encontramos en que está en su jornada de trabajo y ustedes sabrán ahí las que han sido madres y los hombres que hemos conocido y hemos sido padres también, de la necesidad, ¿no es cierto?, de extraerse permanentemente leche, cosa de irla almacenando, ¿no es cierto?, y también de mantener la lactancia activa. Y acá se señala que el empleador debe otorgar la facilidad a la madre para que extraiga y almacene su leche, ¿ya? Y eso es importante que ustedes tengan en consideración que tienen que crear las condiciones para que se pueda cumplir con eso, ¿ya? No que se tenga que ir a encerrar al baño, sino que se le pueda dar un lugar tranquilo, ¿no es cierto?, y digno para que pueda cumplir con tan importante ejercicio de su derecho a la lactancia, ¿ya? Ese es el primer punto. Y lo segundo que señala esta ley, como ven ahí, se mete en el código sanitario, pero acá está la Chile Crece Contigo, Elige Vivir Sano, como que trata de incorporar este tema en toda la arista, y Ley Zamudio, etc. Y acá habla sobre el Código del Trabajo, donde en el artículo 2, que es el artículo que establece como las bases de la relación laboral, y establece como una serie de prohibiciones de discriminación, ¿ya? Que se señala, ustedes sabrán, donde comienza diciendo que no pueden haber distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, etc. Y acá se agrega lo que nos convoca sobre tampoco se puede ejercer diferencia, ¿no es cierto?, por razones de maternidad, lactancia materna, amamantamiento, ¿ya? Y eso tiene que ver también con todo lo que hemos hablado antes. Bueno, ustedes saben, no se puede pedir un test de embarazo, no se puede pedir al momento de buscar trabajo, esas son como prohibiciones que están súper expresas en el código, pero acá también esto tómenlo como un principio, ¿ya? Que nunca la maternidad, la lactancia materna o el amamantamiento sea una razón de perjuicio para la trabajadora en su relación laboral, ¿ya? Eso es sobre la referencia a esta ley, y vamos a continuar entonces con esto es como un popurrí de cosas, porque vamos a ir como saltando de distintos temas, y acá se nos pidió hablar
también de algo importante que es la semana corrida, ¿ya? Esto se encuadra en el esquema de remuneración, ¿no es cierto?, donde existe el sueldo base, que es un requisito para todos aquellos que tienen una jornada ordinaria de trabajo, ¿ya? Ustedes conocen el artículo 22, ¿no es cierto?, que son aquellos que están eximidos de cumplir una jornada ordinaria de trabajo, ¿ya? El artículo 22, que en rigor es el artículo 22, inciso segundo, señala que algunos trabajadores no estarán sujetos a una jornada ordinaria, y eso es para bien y para mal, o sea, como que hay flexibilidad en su horario, pero tampoco hay derecho a horas extras, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo he visto, por ejemplo, liquidaciones de vendedores, por ejemplo, que los vendedores son algunos que están fuera dentro del artículo 22, y ellos tienen un sueldo base menor al sueldo mínimo legal, de 100.000 pesos, por ejemplo, y todo lo demás que tienen es comisión, ¿ya? Y por lo tanto no hay una obligación respecto a ellos de tener un sueldo base que sea igual al sueldo mínimo, ¿ya? Y así, lo que hablamos la hora extra, que es obviamente solamente para los que cumplen jornada, porque la jornada extraordinaria solamente es lo trabajado sobre la jornada legal o pactada, que bien saben que se paga con este 50% de recargo. Y ahí está todo esto que es voluntario, ¿no es cierto?, que el pago de las comisiones sobre las ventas o la producción, cuando es una comisión sobre la producción, es lo que se llama el trato, ¿ya? Que uno, por ejemplo, a un trabajador le pagan 50 pesos, por ejemplo, por cada caja de cartón que haga, ¿ya? Ese es lo que se suele llamar trato. Y comisión está como más relacionado con las ventas. Tenemos distintos sistemas de participación, que eso es más, ¿no es cierto?, excepcional, participación en la propiedad, en las acciones, pero tenemos algo importante que es la gratificación, y que eso, no sé si ustedes lo sabían, pero está en proceso de reforma legal. La gratificación, ustedes bien saben que es el modo más pagado, y ustedes me lo van a confirmar ahí, que ustedes que están relacionados con la remuneración en recursos humanos, se paga generalmente, ¿no es cierto?, mensualmente, con una gratificación equivalente al 25% de la remuneración, con un tope de 4,75 sueldo mínimo, ¿ya? Eso hoy en día está, si hoy día es 3,37 por 4,75, dividido en 12, es 133.000, ¿no es cierto? 396. Ese es como el tope hoy en día de las gratificaciones, y ese es el modo más usado, ¿ya? O sea, según la ENCLA, que es la encuesta de la Dirección del Trabajo, el modo, no sé, 98% más de las empresas, de los empleadores que optan por ese tipo de gratificación, ¿ya? Pero hay un proyecto de ley que ya pasó la Cámara de Diputados y ahora pasará al Senado, que establece un nuevo sistema de gratificaciones. Y disculpen que me desvíe un poquito acá del tema de la semana corrida que vamos a ver, pero creo importante porque, aprovechando que estamos acá juntos y ustedes trabajan al respecto, y podemos organizar un nuevo curso también para profundizar en ello, pero existe un proyecto de ley que está avanzando, que ya pasó su primera etapa en la Cámara de Diputados y ahora están en el Senado, que establece de que la gratificación ahora va a ser tal como se define en el artículo 41, va a ser una real participación en las utilidades, ¿ya? Porque hoy en día claramente no lo es. Entonces, se establece que se va a participar los trabajadores en las utilidades,
en distintos porcentajes dependiendo de la facturación que tenga esa empresa, y va a ser un 8% de participación en caso de que haya una facturación facturación anual de 2.400 UF a 25.000 UF, del 10% en caso de que sea 25.000 UF a 100.000 UF, o 15% en caso de que sea más de 100.000 UF, ¿ya? Esta se va a pagar en forma anual, y va a haber un nuevo tope anual de la gratificación que ya no es el 4,75 que conocemos ahora, sino que puede ser un máximo de 20 sueldos mínimos al año, ¿ya? Y eso da como 6 millones y fracción. ¿Cómo se va a conjugar esto con lo que existe hoy en día? ¿Ya? Se va a poder seguir pagando con la gratificación mensual y fija que existe hoy en día, pero eso va a ser solamente un abono de la gratificación final que se va a determinar según las utilidades que declare esa empresa ante impuestos internos. Entonces, ustedes van a poder seguir teniendo la misma estructura de salarial, ¿no es cierto? Pagando, abonando, ¿no es cierto?, con esta gratificación mensual. No va a distorsionar esa estructura de remuneraciones que ustedes tienen, sino que al final se va a tener que liquidar y pagar el resto que sea necesario, ¿ya? Y de esta forma se va a determinar según las utilidades que se tengan, se va a determinar según este porcentaje. Y este porcentaje, no es que cada uno va a recibir ese porcentaje por cada trabajador, sino que ese porcentaje de 8, 10 o 15% se va a repartir por partes iguales entre todos los trabajadores, ¿ya? Entonces, se va a tomar ese fondo, se va a sacar, extraer, ¿no es cierto?, el 8, 10 o 15%, y ese fondo se va a dividir por la cantidad de trabajadores que haya, y eso se va a repartir anualmente, descontando lo que ya se abonó mensualmente según lo que les decía, ¿ya? Así que eso es lo que se viene respecto a la gratificación. Vamos a ver cómo se verá eso en el Senado, pero eso probablemente se verá desde el próximo año. Y llegamos a la semana corrida. Veo una pregunta acá, no se sabe cuándo se concretaría aquella ley de cambio de gratificación. No, tal como les decía, hoy en día se pasó de la Cámara de Diputados al Senado, y bien saben de que están ocupados en varias cosas en el Senado. Ahora están votando, ¿no es cierto?, una acusación constitucional contra el presidente, entonces claramente hay prioridades que están privilegiando, ¿no es cierto?, y priorizando sobre estos temas que no tienen la urgencia legal que determina el gobierno, ¿ya? Esa se le da suma urgencia, etcétera, y eso tienen que sacarlo dentro de ciertos días. Esto no, está como dentro de las distintas leyes que se están viendo en el Congreso, y se va a ver, por lo menos yo creo, desde el próximo año vamos a tener alguna novedad. Así que no se preocupe mientras tanto, porque el próximo año quizás vamos a tener novedades, y eso también va a tener una gradualidad en la forma de entrar. Ya no va a ser como de un día para otro, sino que siempre estas leyes son graduales, y se van aplicando poco a poco. Otra pregunta acá que me hace don Marcelo es: ¿qué pasa si no hay utilidad y hay pérdida? Y se anticipó mensualmente, si usted optó por anticipar mensualmente, se lo pagó de esa forma, y se va a quedar esa forma pagada, y no va a haber una devolución por parte del trabajador, sino que tal como sucede hoy día, que se trata como de una gratificación garantizada, ¿no es cierto?, como se dice,
donde independiente si hay utilidad o no, se paga mensualmente y ustedes se olvidan de ese tema de si hay utilidad o no, ¿ya? Se va a aplicar la misma lógica, y si usted quiere evitar eso y no abonar en vano, en el fondo, va a tener que optar por esperar al fin de año a ver cuántas utilidades se recaudó o si hubieron pérdidas, ¿ya? Y si hubieron pérdidas, no hay obligación de gratificar porque no hay utilidades, y si no hay utilidades no hay gratificación, ¿ya? Y eso es lo que sucede hoy en día también. O sea, muchas empresas lo pagan trimestralmente, semestralmente o anualmente, y muchas veces no pagan gratificación porque no hay utilidades declaradas ante impuestos internos. Así que a seguirle la pista. Bueno, y otra regalía ahí que pueden haber, pero detengámonos en la semana corrida, que básicamente es esta fórmula, ¿ya? Se toma el sueldo variable, el monto que se determinado, ¿no es cierto? Se divide por los días trabajados y ese resultado se multiplica por los feriados, incluyendo los domingos, que se haya trabajado durante ese mes en particular, ¿ya? Estos días trabajados son los días efectivamente trabajados o los que debió haber trabajado, ¿ya? O sea, si faltó un día y dejó de generar en el fondo su remuneración variable, igual se le va a contar como un día trabajado, ¿ya? O sea, lo va a perjudicar porque ese día no pudo producir, ¿no es cierto? Pero si faltó o tuvo permiso o cualquier razón, se le va a considerar dentro de esta forma, ¿ya? Entonces, algo sobre la remuneración variable que ustedes tienen que tener muy en cuenta, que lo considera la jurisprudencia hoy en día, es que esa remuneración variable tiene que ser, el concepto que usan las sentencias de los tribunales, es que tiene que ser devengada diariamente por el trabajador, ¿ya? Primero, que el trabajador sea producido por su trabajo, ¿no es cierto? Pero que lo vaya devengando diariamente. Y por eso es la semana corrida, porque la semana corrida nace con la idea de que el que tiene remuneración variable tiene un perjuicio cuando existen más feriados, ¿ya? Porque el que tiene sueldo fijo, mientras más feriados mejor, porque en el fondo va a ganar lo mismo y va a trabajar menos días, ¿ya? Pero el que tiene sueldo variable y hace su remuneración día a día con su trabajo, va a salir perjudicado con los días feriados porque va a tener un día menos para producir, ¿ya? ¿Se entiende, no? Esa es como la filosofía que está detrás, y al tener un día menos para producir, para vender, para lo que sea, para que sea variable, ¿no es cierto? Va a salir perjudicado porque va a tener un día menos, ¿ya? Entonces, la ley de semana corrida vino como a paliar eso, abordar eso, y saca un promedio de cuánto hubiese devengado o producido o vendido, o lo que sea, respecto a la variabilidad, cuánto hubiese ganado en sus comisiones o en su trato ese día feriado el trabajador, ¿ya? Entonces por eso se saca cuánto un promedio diario, ¿no es cierto? Dividiendo, ¿no es cierto?, esta remuneración variable por los días trabajados, y se multiplica por los días feriados que tenga el mes, ¿ya? Tenemos 4 más o menos, por lo menos, que son los días domingos, y a eso se agregan todos los días feriados adicionales que pueda haber, ¿ya? Pero lo que ha dicho los tribunales es que esto se tiene que ir devengando diariamente. ¿Y eso qué quiere decir? De que tienen que ser operaciones diarias donde va generando su sueldo variable. ¿Y qué quiere decir eso? Ustedes
yo creo que saben lo que es devengar, o sea, como que yo voy ganando el derecho a esta remuneración variable, ¿no es cierto? Y en este caso está como pensado, no sé, para el retail. El vendedor de zapatillas, ¿no es cierto? Vende instantáneamente zapatillas. Llega una persona, se prueba las zapatillas, las vende y se acabó la operación, ¿ya? Y cuando tiene feriados entre medio, sale perjudicado porque va a tener un día menos para vender zapatillas en este caso, ¿ya? Pero, por ejemplo, la agente ejecutiva bancaria, ¿no es cierto?, que ve procesos largos de créditos hipotecarios, por ejemplo, ¿ya? Nosotros sabemos que eso demora semanas, meses, y el hecho de que haya un domingo, o sea, un feriado entre medio, no va a perjudicar la operación, no va a atrasarla mayormente, porque estos son operaciones diarias, ¿no es cierto?, que no se devengan diariamente, ¿ya? Entonces la jurisprudencia de los tribunales ha puesto este tope de que la operación que haga ese trabajador tiene que ser una operación diaria, o sea, que operaciones que se cierren en el mismo día y que la venta se cierre en el mismo día o que la operación de producción se cierre en el mismo día. ¿Se entiende eso, no? ¿Se entiende? Espero que sí. Preguntan ahí algo respecto al artículo 22 y la respuesta es sí. Los que tienen artículo 22 sí reciben la semana corrida porque ellos no tienen un horario diario de trabajo, pero sí tienen días de descanso. Y si hay un feriado, en la semana van a tomarse ese feriado al igual que el resto de la empresa, al igual de los que tienen horario de trabajo, ¿no es cierto? El artículo 22 no quiere decir de que uno trabaje fin de semana y feriado, sino que esos días también son libres para él. Y por lo tanto, si se le aplica a los feriados, y se le podría aplicar el mismo perjuicio que justifica y que explica la semana corrida, a los que tienen artículo 22 también se les aplicaría esto, ¿ya? A los vendedores especialmente. Los vendedores, como hay muchos en terreno, tienen artículo 22 y son los principales recibidores ahí de la semana corrida, ¿ya? Así que así respondo a tu pregunta. ¿Está claro entonces? No creo que sea necesario así hacer un ejercicio ni nada, sino que es una fórmula bien simple de que la remuneración variable, la comisión o el trato que haya tenido el trabajador en ese mes, se divide por los días trabajados, que generalmente son 20, 22, ¿no es cierto? O que debió haber trabajado, y se multiplica por los días feriados, que son 4 o más, ¿no es cierto? Los días domingo u otros feriados. Y así les va a resultar esta semana corrida que se debe pagar, y tienen que estar muy conscientes de lo que dicen los tribunales al respecto, ¿ya? Porque ustedes bien saben de que la ley también se interpreta en los tribunales y eso lo tienen que tener claro ustedes al momento de aplicarlo respecto a sus propios trabajadores, ¿ya? Sigamos. Saltamos a otro tema totalmente distinto ahora, que es la ley de inclusión, que esta ley 21.015, que determina que esta ley de inclusión para personas, ¿no es cierto?, discapacitadas, que comenzó el 1 de abril del 2018, que tiene como principal innovación que las empresas con 100 o más trabajadores deberán contratar al menos el 1% de personas con discapacidad certificadas, o alguna invalidez que puedan estar pensionadas. Y las empresas más grandes, o sea, las medianas y grandes empresas, ¿no es cierto? A ver, las grandes empresas son las con más de 200 trabajadores.
las medianas empresas, ¿no es cierto?, van de 50 a 200, y por lo tanto las que sean más grandes, las que tengan entre 100 y 200, tuvieron esta obligación a partir de abril del 2019. Si no se puede cumplir con esta exigencia, ¿no es cierto?, por cualquier razón de contratación, se pueden optar por estas alternativas, que es celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad, o efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social incluye la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad, ¿ya? Entonces, básicamente dice subcontratar, ¿no es cierto?, a personas con discapacidad, o donar a una fundación que se dedica a esto, ¿ya? Y debe ser, ¿no es cierto?, algo equivalente a lo que hubiese significado la contratación de ese 10%, ¿no es cierto? O sea, ese 1% se valoriza, y eso es lo que se debiese donar o invertir en contratistas para poder cumplir con esta ley, ¿ya? Después desde abril de este año, ¿no es cierto?, después de los 2 primeros años de vigencia, que como empezó el 2018, ya desde abril del 2021 se tiene que entregar una razón fundada de por qué se va a optar por alguna de estas alternativas, ¿ya? Y no sé, por la naturaleza del trabajo, de repente no permite a personas con discapacidad poder, ¿no es cierto?, incluirse en este esquema de trabajo, y se tienen que entregar una razón fundada de por qué se va a optar por alguna de estas alternativas, ¿ya? Y acá empezamos con el registro que ustedes, si ya lo han aplicado, se tiene que registrar electrónicamente en la página de la Dirección de Trabajo los contratos que se tengan con estos trabajadores, que recuerden que tienen que estar certificados, tienen que tener este carnet, ¿no es cierto?, donde ellos están en el registro de discapacidad. Y esto anótenlo en sus agendas del próximo año, desde un año más, noviembre del 2022, en sus áreas de recursos humanos debe haber un experto sobre temas de discapacidad, ¿ya? Así que anótenlo en sus agendas, porque en un año más va a tener que integrarse o capacitarse alguien de ustedes en temas de discapacidad, porque así lo exige esta nueva ley 21.275, ¿ya? Así que para que lo tengan en cuenta, levanten el tema si es necesario y busquen a la persona más idónea para ello. En enero de cada año se debe informar cómo se cumplió esta ley durante el año pasado, ¿ya? Y eso es como dejando una constancia, ¿no es cierto?, en la Dirección de Trabajo, con este registro que existe, y ahí les dejo el link por si quieren hacerlo directamente, ¿no es cierto?, para hacer este reporte que se debe hacer en enero de cada año, ¿ya? Esta ley, tal como señaló, acá,
que se aplica a las empresas con 100 o más trabajadores, ¿ya? Es una obligación para ellos y no para las más pequeñas. Obviamente, voluntariamente se puede cumplir con esta ley si así son las políticas, y ojalá así sea de todas las empresas, ya sean pymes o no, ¿ya? Y esto, ¿cómo se considera si tienen más de 100 o no trabajadores? Se saca el promedio anual, ¿ya? O sea, todas las fluctuaciones de la nómina de trabajadores que ustedes hayan tenido, se saca un promedio y si es más de 100 trabajadores durante el año, se deben cumplir entonces con esta ley y con este reporte en enero de cada año, ¿ya? Así que fecha importante, noviembre del próximo año, y anoten que en enero de cada año ustedes deben informar cómo se cumplió con esta ley durante el año anterior, ¿ya? Así que 2 fechas importantes. Ley Sana. Antiguamente, el Código del Trabajo permitía que el trabajador se ausentara del trabajo cuando su hijo menor de edad tuviera una enfermedad grave, ¿ya? Sin embargo, ese permiso debía compensarse posteriormente con más trabajo, ¿ya? O sea, como que me daban el permiso para ausentarme, o sea, estoy justificado para ausentarme, pero no tenía que devolver esas horas de trabajo posteriormente. Entonces, no era mucha gracia finalmente porque tenía que seguir trabajando lo mismo, ¿no es cierto?, por un tema tan delicado como una enfermedad grave de un hijo de menor de edad. Y por eso llegó la ley Sana. La ley Sana introdujo, para compensar esto y para no tener que devolver las horas de trabajo, se creó una licencia médica, ¿ya? Una licencia médica para estos casos que va a ser financiada por el empleador con una cotización a la mutual de seguridad, que no significa un costo mayor, sino que vamos a ir viendo cómo se plasma esa cotización con la que ya existe por la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Tal como se señaló ahí, no significa un mayor costo para la empresa, sino que al contrario, de hecho se disminuye. Desde enero de este año la cotización base que se tiene, ¿no es cierto?, para el seguro de accidentes o enfermedades laborales, del 0,95%, ustedes saben que esa es la cotización base, y sobre eso, según la actividad de la empresa y según la tasa de accidentabilidad que tenga la empresa, va a haber, ¿no es cierto?, un seguro del 1% o lo que sea, ¿no es cierto?, sobre este 0,95 base. Así era antiguamente. Pero con esta nueva ley se baja al 0,93. Lo mandó el Claudio. ¿Qué apreté? Modo de conducción Pongan segura. ahí silencio, por favor, Karina. Gracias. Baja entonces del 0,95% al 0,93%, y se va a ir eliminando progresivamente la cotización extraordinaria del 0,05%. ¿Ya? O sea, va a llegar a un 0,9%. Vamos a ver eso en un cuadro ahora en silla. Y esto, finalmente, ¿por qué digo que esto no significa un mayor costo para la empresa? Sino que al contrario, porque ahora en vez, entre el seguro de accidentes y enfermedades laborales y la ley Sana, van a pagar ahora 0,93 en vez de 0,95 como existía antes. ¿Y cómo se plasma esto? De esta forma. Del primer año, el 2018, se aplica, se iba a bajar del 0,95, ¿no es cierto?, al 0,90, teniendo una cotización extraordinaria
para la mutual del 0,015 y la ley sana fue del 0,015. Eso suma, ¿no es cierto?, 0,03, ¿no es cierto? Y así nos resultaba el 0,93% que yo les decía. Después, al año siguiente, el 2019, esto es el mismo 0,93, pero ahora era una mayor proporción para la ley sana, ¿ya? Esto ustedes lo tienen que pensar, esto ustedes no lo sienten, porque pagan el mismo 0,93%, pero los fondos que financian esto sí lo sienten, porque ahora va a estar mucho más financiado el fondo que existe para la ley sana para financiar esas licencias médicas, ¿ya? Y finalmente, desde el 2020, desde el año pasado, todo el 3% adicional va para la ley sana, ¿ya? Entonces, eso nos resulta en el mismo 0,93%, ¿no es cierto?, si sumamos eso. Pero todo lo que esté sobre el 0,9% va a ir a la ley sana, o sea, este 0,03, ¿ya? No sé si me siguen cómo se conjugan ahí los porcentajes, pero lo importante es que ustedes tengan en consideración es que ya no es el 0,95% que se pagaba como base a la mutual, sino que bajó al 0,93, ¿ya? Y de este 0,93 existe un 0,9 que sigue yendo a la mutual, pero el 0,03 que completa al 0,93 va a la ley sana para poder financiar las licencias médicas que tengan los trabajadores para cuidar a sus hijos menores de edad que tengan una enfermedad grave. Y todo esto es sin perjuicio, como les decía, de todo lo que se pague de más, ¿no es cierto?, por la tasa de accidentabilidad que tenga la empresa, o por la actividad, ¿no es cierto?, si es más o menos peligrosa, tienen cierto, ¿no es cierto?, cotizaciones fijas. Entonces, generalmente es 1% o 2% según la actividad que ustedes se dediquen, pero así se financia la ley sana, y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, porque esto va dirigido finalmente cuando el hijo menor de edad tenga una enfermedad grave, ¿ya? ¿Qué va a ser grave? Ahí el médico, ¿no es cierto?, va a determinar la gravedad de la enfermedad y se va a tener que presentar esta licencia médica, y como muchas veces pasa, no sé, pues, van a rechazarla porque no es grave, y ahí empieza la discusión. Como ustedes han tramitado licencia, muchas veces depende de la interpretación que dé el que pague la licencia. Pasemos al teletrabajo. El teletrabajo llegó para quedarse, y lo que pueden ver en esta lámina es como un esquema ultra resumido de lo que consiste la ley de teletrabajo, ¿ya? Lo quise exponer así, cosa que ustedes tengan como este respaldo y esta como ayuda a memoria, como para poder consultar cada vez que lo necesiten, pero quise como condensarlo en una sola imagen porque tiene como varios puntos que ustedes van a poder recordar, creo, más fácil de esta forma, ¿ya? Y después vamos a ver cómo esta ley de teletrabajo se encuadra con la ley de retorno seguro, ¿ya? Que vamos a ver a continuación también, porque la ley de retorno seguro, este seguro obligatorio, el protocolo, también tiene un papel para el teletrabajo muy importante, porque algunas personas pueden seguir exigiendo el teletrabajo. Y esta ley de teletrabajo, si bien recuerdan, el año pasado empezó se tramitó en forma express, ¿no es cierto? Comenzó el 1 de abril, y para que ya, para los que tenían ya su contrato de trabajo, o ya tenían un anexo de teletrabajo, tenían un plazo para
hasta el 1 de julio para adecuarse a los términos de esta ley, ¿ya? Y se crea esta ley de trabajo a distancia, o del teletrabajo propiamente tal, que es el teletrabajo es a través de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, que si ustedes miran el artículo 22 que hemos hablado durante este rato, está presente. Ya el teletrabajo existía desde antes y era una de las causales del artículo 22 donde no existía jornada, ¿ya? Hoy en día el teletrabajo puede seguir con el artículo 22 o puede tener un horario fijo con algún registro de asistencia determinado, ¿ya? Existe también el derecho a retracto. El derecho a retracto que si esta modalidad se pactó después de iniciar la relación laboral, cualquiera de las dos partes se puede retractar y volver a la modalidad anterior avisando con 30 días de anticipación. Pero si se inició la relación laboral desde el principio con esta modalidad, no existe este derecho a retracto, sino que de común acuerdo se deben poner de acuerdo en un cambio de modalidad, ¿ya? A través de un anexo, y el anexo siempre es de común acuerdo, ¿ya? Sí, tiene que ser firmado por ambas partes. Entonces, ahí se hace la diferencia si se comenzó desde el principio con el teletrabajo o fue algo pactado en el desarrollo de la relación laboral. Puede pactarse indefinidamente por un plazo determinado, ¿no es cierto?, como fue generalmente el año pasado. Y también se puede combinar con trabajo presencial, que es lo que hoy se llama como trabajo híbrido, ¿ya? Muchos de ustedes probablemente están con este sistema híbrido también, donde van ciertos días presencialmente, y hay ciertos como sistemas de turnos donde los equipos van yendo a trabajar algunos días o algunas semanas, y lo van combinando con el teletrabajo, ¿ya? En cuanto a la jornada, tal como les decía, siempre existió como una de las causas del artículo 22, o sea, de que no hay que registrar la jornada, sin perjuicio, obviamente, de los días de descanso, tal como les decía antes. Pero se puede pactar una jornada específica, la que también puede tener la flexibilidad que determina el trabajador, siempre con los límites de jornadas diarios o semanales. ¿Qué quiere decir esto? De que se le puede decir al trabajador, ya, trabaja tú 7 u 8 horas diarias y distribúyelo tú según el día, ¿ya? Entonces va a haber que tener un sistema, ¿no es cierto?, de registro de jornada remoto, ¿no es cierto?, pero se le da la posibilidad que el trabajador vaya como marcando, ¿no es cierto?, sus horas de trabajo, y finalmente cumpla con su número de horas diarias acordadas. Pero lo generalmente que pasa es que hay un horario de trabajo y ahí el empleador tiene que tener un sistema fehaciente, ¿no es cierto?, y claro de registro de jornada, cosa de que se pueda como loguear, ¿no es cierto?, y poder decir presente, acá comienza mi jornada, y asimismo cuando termina poder terminar su jornada y poder registrar su entrada y salida, ¿ya? El derecho a desconexión, quizás ustedes lo han escuchado en las últimas semanas, porque hay una nueva ley que también establece el derecho a desconexión, no solamente para el teletrabajo, sino que también para el trabajo presencial, ¿ya? El trabajo presencial, hemos visto cómo en el mundo laboral se han ido como instalando los grupos de WhatsApp, ¿no es cierto?, de trabajo, y eso no siempre está en un celular corporativo, ¿no es cierto?, de la empresa, que uno pueda pagar, ¿no es cierto?, a cierta hora, sino que generalmente, y a voluntad del trabajador se supone, puede ser el propio celular particular y personal. Entonces tú terminas tu jornada de trabajo y generalmente, si uno tiene, no sé, muchos me han dicho que tienen como la aplicación de Teams, por ejemplo, ¿ya? Y Teams, al parecer,
yo no lo uso mucho, pero tiene como unos chats, etcétera, entonces como que se sigue interrumpiendo el descanso una vez después de terminar la jornada, ¿ya? Lo mismo con los correos, que los correos de repente son más sutiles, pero de repente aparece en tu pantalla, chuta, me escribió mi jefe, y ya como que uno se pasa rollo en buen chileno, y eso ya te produce una interrupción, aunque no pesque ese correo, ya te genera una interrupción, aunque sea mental, de tu descanso, ¿ya? Y eso es lo que psicológicamente no podemos permitir, porque hoy en día la salud mental en el trabajo es lo que está más perjudicado, y nos tenemos que hacer cargo de eso en verdad, y esa es una tarea de ustedes como recursos humanos también. Trámite de la ley, ahí como dice, chao jefe. Este derecho de desconexión, que tal como les decía, también se está tramitando para el trabajo presencial, cosa de que cuando finalice tu jornada no te llegue un WhatsApp del jefe o de un compañero de trabajo preguntando, oye, ¿cómo te fue con esto? Y muchas veces, no sé, pues algo simple, y uno contesta con monosílabos, pero se produce esta interrupción mental de tu descanso que lo perjudica, ¿ya? Y en este caso, en el plano, ¿no es cierto?, del teletrabajo, señala que el derecho a desconexión para los que tienen artículo 22, porque los que tienen jornada y un horario de trabajo, su desconexión empieza desde que termina su jornada, pero los que tienen artículo 22 tienen el derecho a desconectarse totalmente por al menos 12 horas continuas en un plazo de 24 horas, ¿ya? Entonces, aunque tenga artículo 22, puede apagar su celular, apagar su computador, y tiene este derecho a desconexión por lo menos durante 12 horas, que yo considero que es lo mínimo que se puede pedir, porque lo que nos dejó, o lo que nos está dejando el teletrabajo, es que se diluye el trabajo, porque muchas veces lo hacemos durante el día, en cualquier momento, sobre todo los que tenemos responsabilidades familiares, que tenemos que complementarlo con el cuidado, ¿no es cierto?, de la familia, y eso de repente nos produce de que los horarios laborales se flexibilizan demasiado. Entonces, por eso nació este derecho de desconexión, que está especialmente dedicado a los que tienen artículo 22, y tal como les decía, existe una ley aparte para el derecho de desconexión de todos los trabajadores, incluidos los que presencialmente, ¿ya? Y esto obviamente se aplica durante todos los días de descanso, licencia o vacaciones. Los costos del teletrabajo deben ser del empleador, y el trabajador no está obligado a usar sus insumos. Y acá nació el tema del costo de electricidad, ¿no es cierto? O el costo de internet. ¿Y cómo se compensó? Y quizás ustedes lo hicieron así en sus áreas de recursos humanos. Se neteó el bono de movilización que ustedes tenían con los costos de teletrabajo, ¿ya? Entonces, como ustedes no se tenían que movilizar, no se pagaba la movilización, porque generalmente está pactado por día efectivamente trabajado presencial, ¿no es cierto? Y en ese caso, ese monto, no sé, pues 60.000 pesos, se siguió recibiendo, ¿no es cierto? Pero se le cambió el nombre a bono teletrabajo para poder costear todos los costos que significa de electricidad, de internet, de almuerzo también. Si ustedes tenían un casino, por ejemplo, para comer ahí y ya no lo tienen, también se debiese cubrir, etc. Y
Y estos costos también involucran los elementos de protección personal, los cuales deben ser entregados por el empleador para este tipo de trabajo, y la mutual generalmente pide fotografías del lugar de trabajo para poder fiscalizar, ¿no es cierto?, que cumpla con todos los requerimientos de seguridad y de salud, y el trabajador puede acceder a que, o sea, no está obligado a que la mutual, inspección del trabajo o empleador visiten su lugar de trabajo, pero generalmente se envían fotografías de ese lugar de trabajo, y el empleador tiene que seguir cumpliendo con su obligación de informar la ODI, y el trabajador tiene su derecho a saber que, como contracara, ¿no es cierto?, que es el DAS, ¿no es cierto?, la ODI por parte del empleador, la obligación, y el derecho, el DAS por parte del trabajador, sobre las prevenciones y los riesgos de la salud que significan estas modalidades a través de una capacitación que otorga el mismo empleador o la mutual, ¿ya? Y no olvidar el tema de la salud mental, porque hoy en día como que se descuida eso, y creo que la principal riesgo y exposición que pueden tener los trabajadores con el teletrabajo es justamente la salud mental, ¿ya? Esa preferencia en realidad es que el otro día yo vi cuando la estaba echando mi amor que no lo tenía. Poner silencio ahí, Ruth, por favor. Dentro de los 30 días siguientes, el Ministerio del Trabajo publicó un reglamento respecto al tema de seguridad y salud, y finalmente 3 obligaciones que tiene el empleador respecto al teletrabajador, ¿ya? El empleador debe informar de la existencia de sindicatos al inicio de la relación laboral, o con posterioridad si nacieron después, porque quizás nunca se va a enterar, ¿no es cierto? El trabajador siempre podrá acceder a la empresa, al espacio presencial de la empresa, y se debe garantizar su participación en actividades de la empresa con el transporte correspondiente, ¿no es cierto?, para que los puedan tener en consideración para la actividad de Navidad que estén organizando, etc. Y finalmente, tal como ahora se debe registrar todos los contratos, ¿no es cierto?, el empleador debe registrar en la Dirección del Trabajo los contratos de trabajo de los teletrabajadores, ¿ya? El tema de los costos, y veía ahí que preguntaban, es para todo tipo de teletrabajo o trabajo a distancia. El trabajo a distancia es, por ejemplo, no sé, si un trabajador tiene que pelar papas, no sé, no ando muy ocurrente hoy día, pero pelar papas, ya no lo hace presencial, sino que lo hace en su casa, y le mandan el saco de papas y él tiene que pelar las papas y después manda de vuelta las papas peladas. Eso no es teletrabajo, ¿no es cierto? No se están usando medios tecnológicos, informáticos o telecomunicaciones, sino que eso es trabajo a distancia, ¿ya? Desde el domicilio, tal como en el punto segundo, desde el domicilio, otro lugar, o incluso en el que elija el trabajador. Y eso, los costos que signifiquen, ¿no es cierto?, no sé, pues del cuchillo que use, o de la silla que use, los implementos de seguridad que necesite, los guantes, etc., son costos que tiene que asumir el empleador, ¿ya? Así que esto se aplica para todo tipo de trabajo que no sea presencial. Hagamos la relación al tiro de teletrabajo y trabajo seguro. Y retorno seguro, perdón. ¿Ya? Perdón. Y tal como le adelantaba, el teletrabajo comenzó como la solución a la pandemia que aún vivimos, pero una vez que a mediados de este año comenzó a mejorar los resultados, se empezó a pensar en el retorno presencial al trabajo, y eso
perdón. Y eso tenía que regularse. ¿Y cómo se reguló? Se reguló con la ley de retorno seguro, donde se establece un protocolo de retorno seguro mientras dure la alerta sanitaria, que es distinto del estado de excepción constitucional. El estado de excepción constitucional, y vamos a ver más adelante, determinó el término de la ley de protección al empleo, la suspensión, específicamente respecto a la suspensión, el 7 de octubre, pero la alerta sanitaria sigue, y va a seguir, yo creo que por mucho tiempo, mientras no termine la pandemia, y el estado de excepción constitucional era lo que permitía la cuarentena, el toque de queda, ¿no es cierto? Pero porque, ¿no es cierto?, constitucionalmente nos estaban limitando, ¿no es cierto?, nuestros derechos de movilizarse, etc. Entonces, terminó ese estado de excepción constitucional, pero continúa la alerta sanitaria, y mientras exista la alerta sanitaria, que es distinto, va a existir esta ley. ¿Y qué dice esta ley? Establece el teletrabajo obligatorio, que era justamente lo que hablábamos, que en rigor no es obligatorio, sino que es obligatorio si el trabajador así lo quiere, ¿ya? O sea, el trabajador no está obligado a seguir con teletrabajo si se encuentra en alguna de estas supuestos, sino que él lo puede exigir, es como un teletrabajo facultativo más bien, ¿ya? ¿Y cuáles son los motivos? Motivos de edad, menor de 60, o sea, mayor de 60 años, que tenga una enfermedad de base, o que tenga razones de cuidado familiar. Razones de cuidado familiar para menores de edad o para mayores de edad. Y eso, muchas veces, los sindicatos, yo trabajo mucho con sindicatos, me han preguntado cómo, si la empresa puede exigir un comprobante si se encuentran estos supuestos, y mi respuesta es sí, porque en el fondo, para poder exigir una ley hay que demostrar de que se me tiene que aplicar, y cómo poder exigirlo cuando yo tengo razones de cuidado familiar. Y ese niño o niña menor de edad va a haber que demostrar, por ejemplo, de que está con teleclases, que está con clase a distancia, o que está, ¿no es cierto?, con muchos colegios siguen con un sistema híbrido de clases, ¿no es cierto?, para ciertos días. Pero los días en que tenga clases desde la casa, se puede exigir el teletrabajo, por ejemplo, ¿ya? Ahí es una aplicación concreta. Pero ¿Sí? si Te hago una pregunta. Dígame. ¿Eso tiene una edad para los Menor niños? de edad, eso es lo único que dice la ley. Hay una nueva ley que está hablando de 12 años, hasta los 12 años, pero es una ley distinta que tiene que ver, que va a ser una ley permanente, que no va a ser durante la alerta sanitaria necesariamente, sino que para todo aquel que tenga razones de cuidado de un menor hasta 12 años va a poder exigir el teletrabajo, ¿ya? Pero eso es una ley distinta, y esta ley se aplica incluso a menores de 18 años, no necesariamente menores de 12 como esta otra ley, sino que menores de 18 años que puedan estar en estas situaciones de cuidado. De repente, cuando ya tienen 17 años, se pueden cuidar solos, pero ahí hay una razón también de que se abarca todos los hijos, ¿no es cierto?, que probablemente no van a necesitar que uno esté ayudándolo en las clases, ¿no es cierto?, del colegio, pero sí no se puede quedar solo en la casa, por ejemplo, ¿ya? Y eso es lo que se considera para esta ley. ¿Qué pasa si por la naturaleza del trabajo no es posible el teletrabajo? En ese caso, si, no sé, pues hacen puro trabajo
presencial y de fuerza o de esfuerzo en el fondo, ¿no es cierto?, manual. En ese caso, si no es posible el teletrabajo, se tiene entonces que destinar a todos estos trabajadores que están más expuestos, se destinen a labores que no atiendan público o personal externo, y sin que esto obviamente les signifique un menoscabo en su jornada o en su remuneración, ¿ya? Esa es como la alternativa a este teletrabajo obligatorio. Otros puntos quizás menos importantes, pero que tienen que tener en consideración, es que se puede hacer una votación presencial o electrónica del comité paritario. Y acá va como lo más importante y fundamental de esta ley, que es este nuevo protocolo de seguridad sanitaria laboral COVID-19, que debe tener los siguientes contenidos mínimos. Y este protocolo lo propone la Mutual, ¿ya? O sea, la Mutual es el que te va a proponer como, este es nuestro modelo y esto es lo que ustedes tienen que aplicar. Y por eso uno puede reclamar eso ante la Suceso, hasta la Superintendencia de Seguridad Social. ¿Y cuáles son los contenidos mínimos de esta ley? Cómo se va a regular el testeo de temperatura, el testeo de contagio, la distancia física, el alcohol gel cercano a los puestos de trabajo, una sanitización periódica de los espacios, mascarillas a disposición y a costo del empleador, y si es necesario, guantes, lentes y ropa de trabajo. Y finalmente, cómo se va a reglamentar los aforos según las indicaciones del plan paso a paso, ¿no es cierto? Y privilegiar turnos fuera de la hora punta para evitar el transporte público en las horas de mayor afluencia, ¿ya? Quienes no cuenten con el protocolo no podrán retornar al trabajo presencial. Para continuar el trabajo presencial que se traía desde antes, tienen que cumplir con este protocolo lo antes posible. Fue desde el 12 de junio, y si no cumplen con esto puede haber una responsabilidad administrativa o incluso de clausura o indemnización en caso de contagio de los trabajadores. Se autoriza otros temas como financieros, se autoriza la Mutual para ocupar un fondo de eventualidades que tiene por la ley de seguro de accidentes y enfermedades laborales. Tal como se aplica en el teletrabajo, el costo de los insumos, equipos y condiciones para estas medidas serán del empleador. Para las licencias médicas por coronavirus no se aplica este descuento de los 3 primeros días, ¿se acuerdan? El trabajador con licencia preventiva por haber sido contacto estrecho tendrá los mismos derechos de que gozan las licencias por incapacidad por cualquier otra licencia, ¿ya? Esto me acuerdo que fue bien polémico porque hubo como un comunicado una resolución de una autoridad de salud que decía que los que tengan licencia por contacto estrecho podían acordar con su empleador el continuar trabajando a distancia, ¿ya? Y eso, ahora la ley como que viene a zanjar que no se puede hacer así. Detenerme en el tema de los costos, ¿ya? Yo sé que muchos teletrabajadores ponen sus propios computador, su propio teléfono, porque trabajan mejor de esa forma y voluntariamente, se supone, están dispuestos a hacerlo, y se puede acordar eso, ¿ya? Pero eso tiene que quedar plasmado en un anexo de que el trabajador accede a disponer de su propio computador, a su propio artefacto, y que ese costo en particular no sea del empleador, ¿ya? Pero la regla general es que el costo es del empleador. Y eso
no quita de que si yo estoy usando mi computador, el empleador no tenga que preocuparse de mis, como de mi entorno laboral y de mi lugar de trabajo, ¿ya? O sea, igual tiene que preocuparse de la silla que yo esté ocupando, de lo ergonómico, ¿no es cierto?, de la muñequera, del monitor, etc., ¿ya? Entonces, eso sigue siendo una obligación, una preocupación del empleador y un costo también del empleador, que si, por ejemplo, el trabajador no tiene una silla adecuada para trabajar, tiene que ir a dejarle, ¿no es cierto?, la silla que él ocupaba ahí en la oficina, que se supone que cumplía con todos los requerimientos ergonómicos, ¿ya? Eso es en cuanto a la ley de retorno seguro, que establece también, no lo puse porque ya es algo que está súper incorporado, que también establece un seguro obligatorio, mientras dure la alerta sanitaria por coronavirus, que ese seguro se reguló como pólizas anuales, ¿ya? Entonces, si ustedes lo tomaron en junio, van a tener hasta el junio del próximo año, y eso, si sigue la alerta sanitaria, van a tener que irlo renovando, ¿ya? Pero eso es en cuanto a la ley de retorno seguro, que ustedes, lo más importante es el protocolo y el seguro obligatorio, que supongo que todos ya tienen el seguro obligatorio para todos los trabajadores presenciales. Finalmente, tenemos la ley de protección al empleo, que tiene, que me voy a centrar más en la parte de reducción de la jornada, porque eso es lo que se sigue aplicando por lo menos hasta diciembre de este año, y no tanto en la ley de suspensión del contrato de trabajo, porque eso terminó ahora en el 7 de octubre específicamente, que fue cuando terminó la ley o sea, perdón, el estado de excepción constitucional. Entonces, vamos a pasar un poco más por encima de estas láminas, porque se refieren a una ley que ya terminó, ¿ya? Pero que finalmente hay muchos temas pendientes. Por ejemplo, yo, dentro de mi rol de abogado laboral, estoy viendo un caso en que una empresa que no era como o sea, era una empresa de servicios esenciales, ¿ya? Una empresa de transporte de pasajeros en este caso, no podía suspender sus contratos de los trabajadores a no ser que fuera de común acuerdo, ¿ya? Pero la ley, o sea, la empresa no podía aplicar en forma unilateral la suspensión, porque era una empresa de servicios esenciales, ¿ya? Y por lo tanto, la suspensión, que podía ser en forma unilateral, o sea, decidida por el por el empleador, puede ser de esa forma unilateral o también de común acuerdo, ¿ya? Y para los trabajadores que no, o por las empresas que no son de servicios esenciales, podían optar por aplicarlo, ¿no es cierto?, en forma unilateral por la sola decisión del empleador, o tomarlo de común acuerdo. ¿Qué pasó con eso? Que el común acuerdo, mediante un anexo de suspensión, etc., para el pago que hacía la AFC tenía como un tope de meses, ya que eso se fue acabando en el tiempo, pero lo que se fue renovando por parte de las nuevas leyes era la ley, la suspensión por la sola decisión del empleador, que es la suspensión unilateral, ¿ya? Y eso
terminó ahora junto con la ley. Y eso es importante determinarlo porque los que son empresas esenciales, como esta casa de transporte de pasajeros que les digo, no tenían estas dos opciones, sino que podían optar solamente por el común acuerdo, ¿ya? Entonces, no habiendo común acuerdo, en rigor no podían suspender el contrato de trabajo. Entonces, y esta ley dice que si se incumplió la ley y como obtuvieron los beneficios que entregaba la AFC de forma fraudulenta, hay responsabilidad penal para los ejecutivos de la empresa. Entonces, hagan una revisión como de si ustedes aplicaron bien la ley de suspensión, porque se pueden meter en un problema si es que se determina de que ustedes no eran beneficiarios de la ley de suspensión y igualmente los trabajadores recibieron, ¿no es cierto?, esta complementación, este complemento que entregaba la AFC, ¿ya? Si quieren, ahí después me pueden escribir por interno, pero es un tema muy, muy delicado. Bueno, ahí están como los requisitos que existían, los distintos topes. Y los derechos y obligaciones que existían para las partes. Otro tema que ustedes deben revisar es que durante la suspensión se tenía que pagar la totalidad de las cotizaciones previsionales. Donde se mantuvo esa obligación, pero lo que se permitió prorrogar es el pago de las cotizaciones de la AFP, ¿ya? Como no son de salud ni de cesantía, que son como necesidades más o menos inmediatas, la vejez, como puede ser muchos años más adelante, se podía postergar el pago de la AFP durante la suspensión, pagando en los años siguientes, ¿ya? Eso es una alternativa que se dio, entonces, para que ustedes lo tengan en consideración de que esa era la única excepción, la AFP, de poder postergar el pago de cotización, ¿ya? Todos los demás, las cotizaciones de salud en la ISAPRE o FONASA, o en la AFC, tenía que seguirse pagando durante la suspensión puntualmente. Me quiero detener específicamente en la otra alternativa que entregó la Ley de Protección al Empleo, que es no la suspensión, sino que la reducción, ¿ya? La reducción temporal de la jornada de trabajo. ¿Y por qué lo veo? Porque esto sigue vigente. Esta alternativa sigue vigente con un complemento de la AFC. Y esta alternativa, que no sé si ustedes la ocuparon o no, consiste en que se puede reducir la jornada, máximo la mitad de la jornada, y por lo tanto también se reduce la remuneración por esa media jornada, o máximo, ¿ya? Y esto, este complemento es de el 25% de la remuneración, y si se reducía en menos de la mitad de la jornada, se calcula proporcionalmente en base a este 25% de la remuneración, ¿ya? Tiene un máximo de 225.000 pesos para la jornada máxima, y puede ser proporcional en caso de que tenga una jornada parcial o part-time menor a 45 horas. Y
La duración máxima y continua de estos pactos son de 5 meses para contrato indefinido y 3 meses para los contratos a plazo o por obra o faena, y con una duración mínima de 1 mes. Esto, tal como le dije en un principio, está vigente hasta diciembre, hasta el momento, ¿ya? Probablemente no se va a renovar para el próximo año, pero hasta el momento es una alternativa que sigue vigente con el pago correspondiente de la AFC. Y las causales para poder recurrir a esto son estas, ¿ya? O sea, como que se esté en una necesidad efectiva, que haya bajado, ¿no es cierto?, 20% sus ventas anuales respecto al mismo mes el año anterior, que se encuentra en una reorganización judicial, que es una alternativa a la quiebra, o que se encuentra en asesoría económica de insolvencia para micro y pequeña empresa, según por la superintendencia, ¿ya? Todas estas pequeñas regulaciones que existen tienen que tenerlas en consideración, porque, por ejemplo, no puede estar bajo fuero laboral. ¿Se acuerdan del fuero que hablamos en un principio? No puede estar bajo fuero laboral a quien se le reduce la jornada. Este complemento de la AFC no es imponible, tributable ni embargable, y esto tampoco va, tal como ustedes me dijeron cuando se presentaron, que calculan los finiquitos y todo eso. Esto no afecta el cálculo de la indemnización, ¿ya? O sea, como que se tiene que considerar los meses completos, tal como en la suspensión. O sea, la suspensión obviamente no perjudica el cálculo de las indemnizaciones, y tal como si hubiese tenido licencia entre medios, se toman los 3 últimos meses completos de 30 días trabajados, ¿ya? Esa regla se aplica completamente en este caso. Bueno, estos después fueron reformas que se fueron haciendo en el camino. Por ejemplo, el tema de las cotizaciones se pagan sobre a ver, disculpen, me tupí. La AFP, la cotización de la AFP se paga sobre el 100% del beneficio recibido por la AFC, ¿ya? Solamente respecto a la AFP, ¿ya? O sea, la cotización por vejez. Pero el resto de las cotizaciones, salud, AFC y mutual, se pagan según la misma base de siempre. No solamente sobre el beneficio de la AFC, sino sobre el 100% de la última remuneración mensual recibida. Y eso le vuelvo como a instar a que ustedes hagan la revisión de si cumplieron con todo esto durante la suspensión a los contratos de trabajo, porque recuerden que esta ley es muy drástica si es que sacaron alguna ventaja o incurrieron en algún incumplimiento por causa de esta ley, ¿ya? Y recibieron quizás un beneficio estatal en forma que no correspondía. En cuanto a los despidos, bueno, eso de repente ya tienen el finiquito firmado, ¿no es cierto? Pero se mantenía una prohibición de despidos, salvo por causales de necesidades de la empresa, que se podía aplicar solo para los que no estén acogidos a la suspensión, ¿ya? Y siempre se puede terminar por mutuo acuerdo, renuncia, muerte del trabajador, término del plazo o de la obra faena. Y siempre, y esto tiene una razón histórica, se mantuvo una prohibición de despedir por caso fortuito o fuerza mayor. Para el terremoto en Chile, muchas empresas optaron
por esta causal de caso fortuito fuerza mayor, que no tiene derecho a indemnización. La única que tiene derecho a indemnización, como ustedes bien saben, es necesidad de la empresa, y optaron por esta que está en el artículo 159, aprovechando ahí aprovechándose del pánico, ¿no es cierto? Y incurrieron, o invocaron estas causales, pero fueron desechadas sistemáticamente en los tribunales porque, salvo algunas, ¿no es cierto? Porque si se venía la fábrica abajo, había sin duda una fuerza mayor, y un caso fortuito que fue el terremoto, pero no sé, hay empresas que se les cayó, no sé, una esquinita ahí, no sé, un ladrillo, y como que incurrieron invocaron esta causal y le hicieron pagar en los tribunales todas las indemnizaciones con los recargos. Entonces, por eso, en este caso, en esta nueva fuerza mayor o caso fortuito, o este nuevo contexto en que nos encontramos en pandemia, que también existía como esta necesidad quizás, se prohibió que se recurriera a estas causales de caso fortuito fuerza mayor porque se mal utilizó en ese entonces, ¿ya? Todo eso, finalmente, los insto a que puedan revisar si ustedes cumplieron como con todas estas particularidades de la ley de suspensión del contrato de trabajo o ley de reducción del contrato de trabajo, que todavía se puede hasta diciembre, recibiendo el complemento de la AFC, pero lo que los insto es a que ustedes puedan revisar, según todo lo que hemos hablado ahora en este último rato, para ver si cumplieron bien con todo lo que correspondía para invocar la suspensión y para pagar las cotizaciones durante ese tiempo, para pagar las indemnizaciones también, si terminaron las relaciones mientras tanto. Y todo eso creo que sería bueno que ustedes hagan un ejercicio de revisión como recursos humanos si cumplieron con toda esta ley, porque aunque haya terminado esta ley, si se determina que recibieron un beneficio estatal, como era lo que se pagó a través de la AFC, en forma, no quiero decir fraudulenta, sino que en forma que no correspondía, por desconocimiento, etc., existen como penas muy duras, ¿ya? Penas que se aplican, ¿no es cierto?, como a los responsables de la empresa. Entonces, creo que hay que hacer como una auditoría ahí en ese caso y poder hacer una revisión al respecto. Nos queda todavía un ratito, ¿no es cierto?, para poder comentar todo lo que hemos ido hablando. Hemos podido, ¿no es cierto?, ir viajando, visitando todas estas distintas leyes que nos convocan en este día de hoy, y quedo abierto a cualquier pregunta o comentario que nos quieran comentar en este ratito que nos queda, sin perjuicio de que tratamos de ir contestando lo que señalaban en el chat ahí inmediatamente. Vivi, no sé si hay alguna duda en el chat. ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que fuimos respondiendo todo lo que... Sí, exacto, sí. ¿Cierto? Sí, todas las consultas del chat fueron respondidas en el momento. Y ahora no sé si alguna de las personas quiera acotar alguna información, comentar algo, o si tienen alguna duda en particular, no necesariamente este tema, a lo mejor algún otro tema que no hemos visto aún. Mira, Joaquín, yo tengo una duda con respecto a
con el tema del teletrabajo, nosotros acá como empresa se le han otorgado a a la mayoría de la gente los notebooks para su casa. ¿Ya? Tenemos que tener un anexo firmado en efecto de que cuando la persona por X motivo se renuncia o se le pone despido, tenga que devolver esta herramienta de trabajo, porque nos ha pasado que hubo unos casos que se les puso término por vencimiento y no quieren devolver el notebook. Supongo que existe algún comprobante cuando ustedes Hay entregan un el- comprobante de que se le entregó, pero en ese comprobante que esto lo hizo el área de TI, entonces en ese comprobante solamente el comprobante que se lo entregan a la Mireia por este tema del teletrabajo, pero no dice en ninguna parte de que en caso de que la persona no se encuentre vigente se le va a descontar del finiquito en caso de que no lo vaya a devolver. No está especificado eso, solamente el papel firmado por la entrega de la herramienta de trabajo. Ya. Un tema logístico, ahora que estamos como conversando, todas las dudas hagámoslas por mejor verbalmente para poder así tener como una conversación y una dinámica, no ya por el chat. El hecho de que, bueno, ustedes, tal como señala la ley, ustedes entregaron las herramientas de trabajo, ¿no es cierto?, como correspondía, y la posibilidad de que los trabajadores pudiesen ocupar su mismo computador es solo una facultad y una alternativa voluntaria. Pero en este caso, y también ocurría en el trabajo presencial, generalmente cuando se entrega un computador se firma esa entrega, se deja constancia, ¿no es cierto?, como para pasarle la pelota, ¿no es cierto?, de la responsabilidad de cuidado, y ahí como que se regula más o menos de que, no sé, pues esto es propiedad de la empresa, que tendrá que hacer devolución una vez que termine la relación o que no sea necesario, se ponen prohibiciones respecto a la instalación de software que no sean de la propia empresa, y así se regula todo un tema de confidencialidad, etc. Entonces, los que no han querido devolver el computador, no quiere decir de que no tienen herramientas legales como para no recuperarlo, o sea, como que Se puede descontar, del finiquito no lo podemos descontar. se puede valorizar y descontar del finiquito, ¿no es cierto? Pero si no hay un anexo firmado que él haya autorizado que nosotros vayamos a descontar esta herramienta de trabajo en los juicios, igual de repente nos cuestionan ese tipo de si no está firmado, porque yo no lo autoricé. Claro, eso pasa de repente en los juicios laborales, pero no se puede desconocer de que tiene como un bien de la empresa, y eso quizás no se va a poder resolver en el juicio laboral, pero sí en un juicio civil, por ejemplo. ¿Ya? O sea, Perfecto. o penal en el fondo, de que usted tiene algo que es mío. Y por lo tanto, si no se resuelve generalmente se resuelve en la instancia laboral. Claro, si no, en general no hemos tenido problemas, y esto fue fueron como 5 casos, 6 casos que dentro de todo el tiempo que llevamos con teletrabajo. Pero Claro, a lo mejor para evitar esto mismo sería mejor tener un anexo donde la persona lo firme por cualquier cosa y se le des cuenta del finiquito. Sí, sí, y ahí, claro, poner la obligación de devolución, que se entiende obviamente desde el momento de la entrega, pero todo descuento del finiquito tiene que ser autorizado por el trabajador, como lo son los créditos, ¿no es cierto?, de las cajas de compensación, etcétera. Entonces, acá se aplica el mismo criterio. O sea, Perfecto. Y en cuanto a que el trabajador pueda autorizar de que si no hace entrega y no sé, pues quizás le gustó el computador y quiera quedarse con él y está de acuerdo en que le descuenten eso del finiquito. Y generalmente es un valor menor al comercial, ¿no es cierto? Entonces, lógico, porque hay un desgaste, sí. Claro. Entonces, pero en el anexo tiene que, y es mi recomendación de que firmen ese anexo, pero que también quede determinado cuál va a ser el valor que se le va a dar. Claro. Tal como dices tú, considerando el desgaste, etc. Perfecto. Gracias.
No. Tamara, está levantando la mano. Puedes activar tu micrófono si quieres hablar. Tamara. Ya, mira, voy a hacer voy a comentar algunas respuestas que han entregado en el chat. Por ejemplo, Sebastián Arevalo comenta que recuerda que en el caso de las personas embarazadas no se pueden suspender de sus funciones desde la actualización de junio. Claro, toda la razón. Esa fue como dentro de las reformas que estuvimos revisando. Exacto. Después Claudio indica ¿cuáles son las causales por las cuales se puede invocar la semana corrida? Más que como causales para invocar, es como requisitos para que sea procedente el pago de la semana corrida, y esos requisitos son, primero, que sea una remuneración variable, ¿ya? Y que eso de repente son aquellas que varían mes a mes, o sea, que no es fijo de mes a mes, ¿ya? Eso es como la variabilidad. Segundo, que sea como una remuneración variable que tenga relación directa con el trabajo de esa persona, ¿ya? O sea, que sea por su venta precisa, o sea, determinada, o por su trato, por su producción. Que esa construcción finalmente de la remuneración variable sea devengada diariamente. Y eso quiere decir de que sean operaciones diarias, tal como lo expliqué antes, de que sean como operaciones instantáneas, de que se cierren en el mismo día, ¿no es cierto? Y que no sea, no sé, pues, por ejemplo, la tramitación de un crédito hipotecario, que quizás la ejecutiva bancaria reciba al final de ese proceso una comisión, pero finalmente el que exista o no un feriado no va a haber perjudicado o atrasado ese proceso de crédito hipotecario, sino que eso se ve reflejado cuando son operaciones diarias, cuando se devengan diariamente, y es una ley que estaba pensada en el retail, ¿ya? En el retail, que son operaciones diarias, ¿no es cierto?, instantáneas, donde uno va y en unos minutos compra, ¿no es cierto?, y ese vendedor recibe una comisión por esa venta, ¿ya? Y por eso mismo, como son operaciones diarias, cada día, cada jornada diaria, que sea feriado y no pueda seguir vendiendo o produciendo, se producía este perjuicio que se trata de compensar con la semana corrida. Entonces son 3 requisitos que tienen que ver con que sea una remuneración variable, que no sea fijo mes a mes, de que tenga relación directa con el trabajo de la persona, y tercero, de que, y esto lo agregó la jurisprudencia, como les decía, los tribunales de justicia en sus sentencias, que sea devengada diariamente. ¿Ya? Eso es como que está bien instalado, y como que, salvo alguna excepción que he visto en estos años, el criterio que tienen los tribunales de que sea una
una operación diaria por la que se construye esa comisión o ese trato. Perfecto, Joaquín. De ahí, en relación a la ley de inclusión laboral, Alejandra consulta, tengo una duda, si todos los trabajadores de inclusión deben estar pensionados de la AFP o no. ¿Existe la alternativa de la invalidez? O sea, de la discapacidad, de que eso se certifica con, ¿no es cierto?, con este registro de discapacidad que tienen un carnet, etcétera, que así lo acredita, que están los trabajadores discapacitados, ¿no es cierto?, y están los trabajadores inválidos, que esa es la otra opción que ella señala, que son los que están pensionados. O sea, todo inválido está pensionado, ya sea por la AFP o por la mutual, ¿no es cierto? Y esos también se consideran como beneficiarios de esta ley. Perfecto, de ahí Jaylin quería hacer una consulta en relación a la actualización de la ley, en relación que toda la información tiene que estar digitalizada en la plataforma de la Dirección del Trabajo. Jaylin, no sé si quieres activar tu audio para hacer la consulta. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, lo consulté primero porque como indicaron que se puede hacer una pregunta adicional a lo que se habló, y ya que hay varias personas que trabajamos pues en la misma área, quería pues consultarle al experto o personas si tenían la misma situación, ya que nos exigen que todas las nuevas contrataciones, ¿sí?, que se tengan en la empresa se tienen que declarar ante la página de la Dirección del Trabajo, ¿sí? A principio de cuando comenzó esto, que fueron las 3 primeras semanas de octubre, ¿sí? No tuve problema y las cargué perfectamente, pero desde el 25 de octubre he tenido problemas. La página me deja cargar toda la información, todo, y cuando lo doy finalizar se queda como pensando y no avanza. Y desde el 25 de octubre no he podido ingresar a ningún trabajador, o sea, mis nuevos contratos. Quería consultar si sabían alguna información. Yo llamé a la página de la Dirección del Trabajo, me indicaron que efectivamente había un inconveniente y que mandar el reporte para tener mi respaldo. Pero ya eso fue la primera semana de julio y a la fecha todavía el sistema sigue con el mismo problema. Entonces quería saber si es un problema de mi empresa o es un problema que les sigue persistiendo a ustedes también, los que llevan esa tarea en su jornada laboral. Te comento, nosotros no hemos tenido ningún problema hasta ahora. Sí es lento el proceso, pero no hemos tenido ningún problema. No sé, a lo mejor puede haber algún problema en algo interno de ustedes, pero no, ha funcionado bien la página. Sí. A mí lo que me ha pasado ha sido un tema como del navegador. O sea, como que de repente funciona mejor la página con algunos navegadores de internet que con otros. Y ahí, de repente, ¿cuál ocupas tú, Mireya? ¿Explorer? Yo estoy el Explorer utilizo. Entonces voy a probar con otro para ver si posiblemente puede ser el explorador, porque se me queda, o sea, ya en la última parte, y de hecho yo llamé y me indicaron, mira, si es un problema es que te está persistiendo la página. Y mandé, coloqué el reporte, pero ya tengo más de 15 días y aún sí el mismo inconveniente. De hecho, el sistema inhabilitaba después de, que tenemos 15 días para hacer esta carga. Luego que pasan 15 días, ya no te deja cargar contratos de 15 días anteriores. El sistema aún me deja la de 25 habilitada y aún estamos a fecha 15. O sea, tengo 20 días que ya han pasado y tengo la opción para cargar todavía a las personas de 25, pero no me deja cargarlo. O sea, los cargo, pero no cuando le doy finalizar, que es cuando ya me dice, ¿estás seguro de cargar esta información? Que le doy sí, a esa parte donde le doy siguiente, que es para que me muestre ese mensaje, se queda como pensando, cargando como el navegador, abajo donde dice siguiente, y nada, ahí no avanza más nada. ¿Cuál es el navegador que usted ocupa, Mireya? El Explorer. Ya. No hemos tenido problemas, hasta ayer estaban, a mí no me tocaba hacerlo, pero lo ocupan mis otros compañeros de trabajo y no han tenido ningún problema. Bueno, insistiré y llamaré otra vez a la Dirección del Trabajo a ver si pueden revisar más internamente, pues en el caso de nuestra empresa, porque me parece algo extraño
y que no creo que sea solo de la empresa, porque es algo que No, me indicaron en un momento que era el sistema, pero aún persiste el problema. Pues entonces quería consultar si era solo yo o muchos tienen el mismo experiencia. No, En mi caso te puedo decir de que la página en sí misma ha estado súper inestable hace ya un tiempo. Ya, Por sí, ejemplo, el desde el tema de los 25 libros, exactamente. Ella comenzó bien, pero desde el 25, horrible. sí, desde el tema de los libros electrónicos de remuneraciones ha estado súper Sí, inestable. sí, también. Bueno, muchas gracias. Sí, José Montaner creo que quería hacer una consulta por ahí. Hola, soy yo, Tamara. Que, Tamara. Porque no pude. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy provechosa. Y tengo una duda, Joaquín, respecto al permiso de amamantamiento. ¿Qué ocurre con estos tiempos de traslado que son fuera, digamos, de esta hora que se le otorga a la trabajadora? Porque puede ser que ella desde su casa tenga tiempos de 40 minutos extra, digamos, de esa hora que nosotros le podemos otorgar. Y además, ¿qué ocurre con estos montos por movilización que hay que asignarle? Eso como que me gustaría aclarar, y aprovecho de dejar la otra pregunta que hace referencia a las marcaciones en tiempos de teletrabajo. ¿Cómo el trabajador hace que se respete su horario y a la vez nosotros como empleador nos respaldamos de la asistencia? ¿De qué manera lo podemos regular? Eso. La última pregunta es con las vacaciones, ¿escuché? ¿O algo así? Las marcaciones. Por ejemplo, si yo tengo Marcaciones, una allá. asistencia a través de reloj control, ¿cómo con teletrabajo regulo esto? ¿Cómo me respaldo de que el trabajador sí cumpla con sus funciones diariamente o con su horario? O en caso de descontar alguna especie de ausentismo, ¿cómo regularizamos eso? Bueno, respecto a lo primero, tal como detallé el artículo 206 que revisamos, esta hora tiene que ser como para poder amamantar efectivamente, pero eso solamente se considera cuando es un tiempo intermedio dentro de la jornada, porque si yo salgo antes o entro después, ahí se considera la hora, ¿no es cierto? Y no tengo que ir y volver. Pero solamente si yo me lo tomo en la mitad de la jornada, por ejemplo, ahí sí se da una ida y vuelta, y ahí se tiene que agregar todo el tiempo que uno se demore extra, ¿no es cierto?, en ir y volver, y también el costo correspondiente, ¿ya? Respecto a lo segundo, la ley de teletrabajo también dice expresamente que el empleador tiene que tener un sistema de marcación eficaz y fiable que determine bien la hora de trabajo. Y eso es una responsabilidad del empleador, y ustedes tienen que encontrar y ocupar algunas de las distintas software, plataformas o aplicaciones que existen para ello, y tiene que ser algo que sea legítimo finalmente para que todos queden tranquilos de que al loguearse en el fondo se esté haciendo un registro de la jornada efectiva. Muchas gracias, me quedó súper claro. Súper. Muchas Bueno, gracias, Joaquín. sí, pues para que tú puedas cerrar, solamente decir de que cualquier duda que quede ahí me pueden escribir sin problema directamente, de cualquier duda que haya quedado respecto a este curso o en temas laborales, ahí estaré y cuenten conmigo. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, le damos las gracias a nombre de OTIC Proforma y Capacitusen a todos los que participaron de la charla. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Y como dijo Joaquín, cualquier duda ahí pueden canalizar con él si quedó algo en el tintero que no se alcanzó a ver ahora o quedaron con la duda. Gracias, Lucita, también por todo. Muchas gracias a todos los presentes, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes, muy bueno el seminario. Gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.